Nuestros compañeros que van a exponer en esta presentación es Nidia Ilse, Julio López, Elder Martínez, su servidora Patricia Martínez y Eduardo Martínez. Siguiente. Bueno, vamos a ver primero qué es este motor. Esto es básicamente un pequeño motor de jaula de ardilla en el que nuestra devanado auxiliar se compone de un anillo de cobre o una barra que va a rodear una porción de cada polo. Este devanado auxiliar de una sola vuelta se denomina bobina de sombra. Este motor solamente gira en una dirección en particular y el movimiento inverso es casi imposible. Bueno, más adelante le vamos a explicar cómo podría invertirse el giro. Este tipo de motor tiene pérdidas muy altas unas pérdidas de potencia muy altas y un factor de potencia bajo. El par de arranque del inducido en este motor es muy bajo. En cuestión de precio, su precio es muy bajo, su construcción es muy simple, son un poco robustos pero muy fiables y casi no necesitan de mantenimiento. Siguiente, por favor. Bueno, este es un motor monofásico con características constructivas muy particulares. Estas características lo hacen muy apto para aplicaciones de bajo costo, como ventiladores, mecanismos de relojería, aparatos de uso médico y algunos electrodomésticos. Siguiente, por favor. Bueno, se caracteriza porque tiene entre sus dos polos se conecta un conductor aislado. Generalmente este conductor es de cobre, cuya función es la de actuar como un puente electromagnético para disminuir las pérdidas provocadas en el rotor por las armónicas que podamos tener. El control de velocidad de este tipo de motores se realiza con un regulador de tensión a mayor tensión RPM. Tiene una potencia que puede variar desde 1 watt hasta 50 watts. Y para cambiar el sentido de giro de nuestro motor, hay que desmontar el motor y darle vuelta al rotor. Siguiente, por favor. Yo soy Eduardo Martínez y les voy a explicar cómo funciona el motor de polos sombreados. Bueno, empezamos con un motor de inducción normal. O sea, lo único que tenemos aquí es una bobina que vamos a excitar, es la bobina de trabajo esta, el extractor y nuestro rotor de jaula de ardilla. Hay que recordar que el rotor de jaula de ardilla no es un imán permanente. A este le vamos a inducir y se va a comportar como un imán más adelante, ¿no? Entonces, si excitamos este rotor, lo que va a pasar es que en la parte positiva del semiciclo va a crear un campo magnético uniforme y va a ser lo mismo de signo contrario en la otra parte. Si ponemos nuestro rotor aquí, lo único que va a pasar es que va a empezar a vibrar porque no puede romper la inercia, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es crear una desimetría para crear ese par de arranque. Para eso nos sirve nuestra bobina de sombreado. Ok, lo que pasa es que cuando excitamos nuestro rotor, en la bobina de sombreado se va a crear un campo magnético que se va a oponer al flujo principal. Esto es por la ley de Lenz. Y bueno, como la ley de Lenz nos dice que el cambio en el flujo magnético, de eso va a depender el campo magnético creado en esta espira, vamos a tomar su derivada y lo vamos a tomar el signo contrario porque opone al flujo principal. ¿Okay? Mientras vamos avanzando en la corriente y flujo, bueno, tomamos corriente y flujo porque son proporcionales y en este caso es indistinto. Va avanzando y lo que pasa es que esta pequeña fricción en el flujo magnético hace que el flujo resultante esté un poco hacia la izquierda y del mismo lado, pero de signo contrario abajo. Entonces, lo que va a pasar es que mientras vamos subiendo, por ejemplo, aquí cuando la corriente llega al máximo, pues entonces deja de variar. Y aquí es como si ya no existiera esta espira.
por lo cual el flujo está casi centrado. Esto es lo que vimos en la versión sin la espira. Y mientras va avanzando la corriente, pues va pasando lo mismo. Y bueno, ¿qué pasa si ahora ponemos nuestro rotor? Bueno, se induce una corriente en el rotor y hace que se comporte como un imán permanente. Y este imán va a seguir, lo que va a pasar es que va a seguir al polo norte. Entonces, si lo vemos por paso a pasito, va girando. Y bueno, si se fijan, el rotor siempre va a girar desde el lado que no está sombreado hacia el lado que está sombreado. Esto va a ser siempre para todos los motores de polos sombreados. Ok, como había dicho mi compañera, este motor solamente depende de la fuerza del flujo magnético que tenga, así que se va a controlar con tensión. En este diagrama podemos ver que este motor en particular tiene esa facilidad de podernos dar la velocidad. ¿Por qué? Porque mientras más espiras tenemos, más flujo magnético inducimos en el estator y más veloz va a ir nuestro motor. Bueno, y una cosa más, hay que recordar que, o sea, esta espira lo único que hace es arrancar nuestro motor. Una vez que arrancamos nuestro motor, esta espira no sirve de nada. Lo único que está haciendo es generar una ineficiencia porque está sustrayendo energía, o sea, se está oponiendo al flujo principal. Hace que nuestro motor vaya un poco más lento. Así que esa eficiencia la va a exponer mi compañero Julio. Sí, bueno, buenos días, yo soy Julio López Cruz y les voy a exponer de la eficiencia del motor. Pero antes de empezar, me gustaría saber cuánto tiempo tenemos. Creo que todavía queda 7 minutos. Perfecto. Ok. Miren, aquí les puse una gráfica donde dice que la tasa de velocidad junto a la de torque, digamos, cuando el motor llega a su velocidad tope, no tiene un torque ideal, digamos. Entonces, lo conveniente sería trabajarlo a un 80% aproximadamente para tener el mayor torque posible. Bueno, esto en cuanto a aplicaciones donde se necesite de un torque alto. Si se necesita un torque pues, tanto bajo como las aplicaciones que más adelante nos van a mostrar nuestros compañeros, pues no se necesita tanto. La siguiente, por favor. Bien, ahorita les voy a mostrar el cálculo de cómo es esto. A ver. Primero que nada, tenemos que calcular las pérdidas de este motor. Primero es las pérdidas por rotación. Son las pérdidas por fricción. Podemos ver que en la fórmula está la potencia de entrada menos la corriente de entrada al cuadrado por el factor de corrección de AC a DC. Este factor de corrección, bueno, yo lo asimilé a lo que estamos viendo en electrónica, que es lo de la corriente de rizo y el voltaje de rizo. Entre menor sea este rizo, mayor va a ser nuestro factor de corrección y es lo que idealmente necesitamos para que tenga un buen funcionamiento. Para los cálculos de la pérdida del rotor cobre, se calcula multiplicando el deslizamiento por la potencia transferida a través de una brecha, a través de la potencia que envía, perdón, a través de la potencia que envía a través del aire que hay en medio. Aquí tenemos esta fórmula, ya la habíamos visto con el profesor, me parece, que n es igual a 120 por la frecuencia sobre los polos, ¿no? La que sigue, por favor. Continuando con esto, para la potencia transmitida por la brecha de aire, está dada por la potencia de entrada menos la PSCU, que es la PSCU, es la potencia de pérdida en el sector cobre, y también viene dada por la fórmula de abajo, que es la corriente de carga máxima al cuadrado por el factor de corrección. Y bien, finalmente tenemos que la potencia de pérdidas totales va a ser igual a la suma de todas las potencias calculadas anteriormente, que va a ser a la potencia de pérdidas por fricción, a la potencia de pérdidas por aire. Bueno, ahí faltó, no sé qué pasó, faltó una N, porque acuérdense que está multiplicada por el deslizamiento y por la SCU. Entonces, la que sigue, por favor. Entonces, finalmente, para los motores, recordemos que para calcular la eficiencia siempre es la potencia final sobre la potencia de entrada. En este caso, nuestra potencia final viene dada por la potencia de entrada menos todas las pérdidas que tenemos por el 100%, si así lo quieren ver.
y sobre la potencia de entrada, obviamente. Y así es donde nos va a dar nuestra eficiencia. Y como habían mencionado antes mis compañeros, este motor no nos da una potencia una eficiencia muy alta. Es de baja eficiencia, porque básicamente tiene muchas pérdidas. Eso es todo. Ventajas y desventajas, pero quiero preguntar si mejor acabamos la reunión y la volvemos a abrir o ya expongo así. Regresamos en 5 minutos. Vale, profe. ¿Ok? Sí.